Un día te encuentras con un amigo tuyo de la infancia. Tienes años de no verlo. Pasas varias horas con él platicando, poniéndote al corriente de su vida, de la tuya. Después de tanto tiempo de no haberle visto, le comentas que tú eres creyente, que asistes a una iglesia cristiana, que Dios ha cambiado tu vida. Él se interesa y te pregunta en algún momento: ¿para ti quién es Cristo Jesús? Probablemente, y es lo más seguro, te encuentras un poco pensativo. Tal vez pasas algunos segundos pensando qué contestar. Tal vez tú mismo tienes una respuesta rápida para esa pregunta. O tal vez podrías dar algunos datos biográficos de Cristo, su padre, su madre, dónde nació. Pero eso no es lo que está preguntando. Él está preguntando: ¿cuál es tu pensamiento sobre Cristo Jesús? ¿Qué piensas? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? El Señor Jesucristo hizo la misma pregunta a sus discípulos. Allá en Mateo 16, no lo busques. Allá en Mateo 16 Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos van caminando y Jesús les hace esa pregunta. Sus respuestas fueron muy variadas, algunas interesantes. Pero Jesús un poco más allá cuando les hace una pregunta, una segunda pregunta, y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta pasa de lo general a lo personal. Para este momento los hijos ya han pasado un poco más de la mitad del ministerio con el Señor, tal vez 18 meses. Ya lo conocían, ya habían estado con Él. Y la pregunta es muy importante: ¿quién dices tú que soy yo? La respuesta de Pedro fue revelada por el Padre, y que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía una respuesta sobre quién es Jesús. Por ahí te pregunto a ti: para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Me preocupa la respuesta. Me preocupa un poco la respuesta, porque tal vez asistes a una iglesia cristiana y no conoces a Cristo, o no lo conoces lo suficiente como para dar una respuesta personal de quién es Cristo Jesús. O tal vez algunos pasemos por las ramas y digamos algunos detalles, pero no lo que es Cristo Jesús para nuestra vida. Parecería que la respuesta la encontramos, obviamente la encontramos en la Biblia, pero parecería que esta misma pregunta se le hicieron a Juan el Bautista, allá en Juan capítulo 1, del 29 en adelante. Te pido que tengas tu Biblia allá en Juan capítulo 1, verso 29, que vimos hace un. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tenía una respuesta. Juan tenía una respuesta para esta pregunta: ¿quién es Jesús? Incluso los versículos que vamos a ver hoy, a partir del verso número 30 hasta el versículo número 34, Juan nos sigue dando respuestas de quién es Jesús. Pero bueno, estas son respuestas de Juan. La pregunta es para ti. Para ti, ¿quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? Vamos a ver.
Padre, pedimos tu dirección, Señor. Pedimos tu guía para entender tu palabra, Padre. Para conocer verdaderamente a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener un entendimiento claro de quién es Él. Y a comprender, Señor, que sin Él nosotros no seríamos nada ni nadie, Padre. Que sea tu Espíritu Santo que nos enseñe a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Vimos hace 2 semanas, 3 semanas, un nombre del Mesías que debe motivarnos a amar a Él, que es el Cordero de Dios. Damos 2 nombres más del Mesías que deben motivarnos a amarle a Él, amarle a Cristo. Segundo nombre que encontramos aquí en Juan 1, 30 al 33, Él es el ungido de Dios. En otras palabras, Él es el Mesías, el escogido por Dios. Dice Juan está hablando, recuerda que en esta sección Juan está hablando a la gente, a la multitud que estaba reunida ahí. Los primeros versículos que vimos del 19 al 28, él habla directamente con un grupo enviado por los sacerdotes desde Jerusalén, a quienes les dice: yo no soy el Cristo, y dice la verdad. En esta segunda parte, al siguiente día, verso 29, al siguiente día, ahora ya dice quién es el Cordero de Dios y presenta a Cristo que estaba ahora allí en ese momento. Y dice el verso número 30, este es aquel que yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es muy parecido este versículo a lo que dice un poco antes, hablando de Jesús. Pero este es aquel que yo dije. Ya había mencionado yo esto. Yo ya había dicho esto antes. Ahí en el verso 15, en el verso 27, yo ya había dicho esto antes. Viene uno, el cual dice, es un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y este versículo claramente afirma la divinidad de Jesucristo. Él es Dios. Él es el Dios preexistente. Él es antes de mí porque era primero que yo. Y nadie ha sido antes excepto Dios. Dios es el Dios eterno. Entonces, Cristo es Dios eterno. Por cierto, desde el alumbramiento de María, el bebé, el producto que estaba en el vientre de María, cuando vino el Espíritu Santo sobre ella, ese producto, ese pequeño bebé, era que Dios nunca dejó de ser Dios, nunca añadió a su divinidad su humanidad. Su divinidad perfecta añadió una humanidad perfecta como tú y yo. Él nunca dejó de ser Dios. Nunca se quitó la divinidad para tomar humanidad. No. Pablo, ahí en Filipenses 2, habla de la unión de la divinidad con la humanidad. Ninguna se puso sobre encima de la otra. Ninguna más que la otra. Ninguna se limitó. Ninguna se hizo más pequeña. Siempre fueron dos al mismo nivel, bajo las mismas circunstancias. Siempre fueron dos. Dios y hombre. Dios y hombre. Él es preexistente, Él es Dios, Él es antes de mí. Él es antes de mí. Él es un varón, un hombre, pero también es Dios. También es Dios. Era primero que yo. Era primero que yo. Y mis hermanos, a veces pasamos por alto estos versículos porque no dicen mucho, pero dicen tanto que podríamos quedarnos aquí todo el tiempo hablando de esta humanidad y esta divinidad de Cristo juntas en un ser perfecto. Esto es incomprensible para nuestra mente, porque no se mezclaron, ninguna disminuyó, permanecieron cada una por su lado, separadas, pero en un solo ser. Es siempre Dios y siempre
amamantaba de María? No lo sé. Yo no lo sé. Eso es imposible. El Dios, el creador de todo el universo, el todopoderoso, era un bebé. Sí, cuando llegan los magos de Oriente lo adoran. Porque Él es que Dios, ¿dejó de ser Dios? No, nunca se quitó la divinidad, siempre la tuvo. Siempre fue que Dios y siempre fue que hombre. Siempre. Esto es impresionante. No me tardaría aquí mucho intentar explicar, pero es algo que tenemos que creer aunque no lo entendamos por completo. No entendemos eso. Es uno de los temas teológicos más complejos que aquí estudiamos con más profundidad. Pero esto es impresionante, hermanos. El Dios que creó todo se hizo un pequeño bebé y nació del vientre de una mujer. Qué extraño, ¿no? Muy extraño, pero tenía que ser, porque si no, no hubiera podido ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hubiera podido ser. A pesar de que Juan el Bautista había sido un profeta reconocido y atrajo grandes multitudes, se sintió muy feliz de que Jesús ocupara un lugar más importante. Y lo va a decir un poco más adelante, al final del capítulo, que para él era mucho mejor que Cristo creciera y él menguara, porque era antes. Él es el Dios eterno y es necesario que Él crezca que yo mengue, es necesario que Él siga adelante, aunque yo desaparezca de la vista. Y eso es lo que va a pasar con Juan, exactamente lo que va a pasar con Juan. Él está mostrando una verdadera humildad. Él reconoce que Él no es nada delante de ¿quién? De Dios. No es nada delante de Dios. Y a veces pensamos que lo poco que hacemos, Dios no lo ve. Hermano, Juan entendía cuál era su papel y lo cumplió hasta el final. Dio su vida por él. Y él entendió que a veces hacemos cosas para Dios que la gente no reconoce, pero que Dios sí conoce. Y que Dios valora y que Dios premia. Entonces, cuando nos sintamos tristes o felices probablemente de hacer cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos, a quien debemos demostrar, a quien debemos de buscar darle la honra y la gloria es a Cristo. Es a Cristo, no a nosotros. No a nosotros. Verso 31, y dice Juan, y yo no le conocía. Y esto es una pregunta muy extraña, ¿no? Sabemos que María y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran familiares, eran parientes. La Biblia no nos dice qué tipo de parentesco. Algunos dicen que tal vez eran hermanas, yo lo dudo. Probablemente tías, o probablemente Elizabeth tía de primas, o Elizabeth tía de María. Tampoco lo sabemos. La Biblia no lo dice. Lo que dice es que eran parientes. Y digo esto porque algunos dicen que Juan el Bautista y Jesús eran primos. Bueno, hermanos, pues hay muchas maneras de ser pariente y no necesariamente primo. No necesariamente primo. Pero es extraño que Juan diga, yo no le conocía. Es extraño. No sabemos si hubo algún contacto entre Juan y Jesús en su infancia o en su juventud. No lo sabemos. La Biblia no nos dice, probablemente sí. Pero en aquel momento ni Juan ni Cristo estaban cumpliendo un ministerio. Y entonces, aunque jugaban juntos, o tal vez jugaron juntos, no sabían quién era uno y el otro. Probablemente. No lo sabemos. Juan pasó la mayor parte de su tiempo en Judea y Jesús pasó la mayor parte de su infancia y juventud en Galilea, y probablemente esto también hizo que no tuvieran una relación muy estrecha. Estas palabras podríamos parafrasearlo de esta manera. En el pasado yo no había llegado a conocerle, no había habido un acuerdo privado, algún trato entre él y yo, ni siquiera le conocía de vista hasta el día en que vino a ser bautizado. Y probablemente así fue. Probablemente así fue. Juan dice, yo no le conocía. Yo no tenía idea de quién era él. Simplemente Juan no sabía que era Jesús a quien el Padre iba a enviar, hasta que el mismo Padre se lo revela. Porque le dice un poco más atrás, más adelante, verso 33,
El que me envió me dijo, el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas desde el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces probablemente Juan no sabía. Todo lo que Juan sabía es que él tenía que preparar el camino para el Mesías bautizando con agua. Y que Dios enviaría a este varón, a este hombre a su tiempo. Eso era lo que Juan sabía. No identificaba quién era el Mesías. No sabía quién era él. Dice Juan, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado en Israel, por eso yo vine bautizando con agua. Y aquí Juan está declarando cuál era su ministerio. Su ministerio era que él preparara el camino bautizando, que él preparara los corazones de los hombres bautizándolos con agua, para que Cristo fuese manifestado a Israel. Entonces Juan declara entonces que el fin de su ministerio era que Cristo se manifestara, se diera a conocer a los judíos. Juan no venía a establecer un partido político, no venía a bautizar en su propio nombre, no quería ganar honra y gloria, no quería ser reconocido por las multitudes. Lo que Juan quería era que todos observaran y siguieran a quién, a Cristo. Todo lo que hizo, su predicación y su bautismo fue con el objetivo de mostrar a Cristo, dar a conocer al Cordero de Dios, a quien ahora Él lo está presentando. Ese era su propósito. Por eso dice Juan, vine bautizando. Por esto vine bautizando. Que llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Su objetivo era señalar al verdadero Rey, al Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y lo hizo bautizando a los hombres, llamándolos al arrepentimiento. Y el bautismo en agua, voy a hablar del bautismo del Espíritu más adelante, el bautismo en agua que Juan utilizó en aquel tiempo simbolizaba la impureza, el morir al pecado, el dejar el pecado, lo cual le daba la oportunidad a Juan de señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita por completo el pecado del mundo. Juan tenía un propósito y lo cumplió. Él sabía que él no era el Mesías. Él sabía que él no era. Y su único objetivo era presentar a Cristo. Y mi hermano, nuestro objetivo en la vida es presentar a Cristo Jesús. Ese es nuestro objetivo en la vida. Predicar sobre Jesucristo. Que la gente a quien tú conoces, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de escuela o de trabajo, conozcan a Cristo Jesús. Ese es tu objetivo en la vida. No es que te conozcan a ti como cristiano, que está bien que te conozcan, por cierto. Pero tu objetivo es presentar a Cristo, lo mismo que era el objetivo de Juan. Que la gente volteara a ver a Cristo, no a ti. No a la iglesia incluso, sino a Cristo. Ese es nuestro objetivo. Ese debería de ser nuestro objetivo. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, y parecería que fue en otro momento, pero recuerda que es el mismo día. Es el mismo día. Dice Juan, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan, el apóstol, no registra el bautismo de Jesús. Para eso tenemos los evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, que sí registran el bautismo de Jesús. Y dice Juan, bautizando a Jesús para ser bautizado por Juan. Y un diálogo entre ellos. Jesús, Juan no quería bautizar a Jesús. Le dijo, no, yo no puedo ser bautizado, yo no te puedo bautizar a ti, tú deberías de bautizarme a mí. Jesús le dijo, no, hazlo para que se cumpla, para que cumplamos toda justicia. Así le dice el Señor a Juan. ¿Cuál es la idea? Para que cumplamos todo lo que ellos deben de hacer, yo tengo que cumplir. Le dijo Jesús a Juan. Entonces, Juan da un testimonio público, un testimonio solemne de lo que sucedió el día del bautismo. El día del bautismo, Juan vio, así dice, Juan vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vi al Espíritu.
Y aquí el griego enfatiza el efecto de lo que Juan vio. Vio algo Juan bajar del cielo que se posa sobre el Señor. Por cierto, el Espíritu Santo no es una paloma. No es una paloma. Dice el versículo, dice Juan, que vio al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma. No dice que era una paloma, sino que descendía como descienden las palomas. ¿Has visto cómo descienden las palomas en vuelo? Hasta que va. Así descienden. No descienden de golpe. Va descendiendo poco a poco, va bajando la intensidad del vuelo, va deteniendo su peso hasta que llega a su lugar donde va a posarse. No era una paloma, lo vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. No es una paloma. Tristemente muchos cristianos tienen ese conflicto en su mente. El Espíritu es una paloma. O después dicen allá en Hechos 2, es un fuego. Entonces es una llamita de fuego pegada en la cabeza de Dios. No, tampoco. El Espíritu Santo es que Dios no es una paloma, ¿verdad? No es una paloma, es Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, Juan vio al Espíritu Santo. Pues, hermanos, ninguno de nosotros ha visto al Espíritu Santo. Él vio al Espíritu Santo descender sobre Cristo. Vio algo que descendía como la paloma cuando desciende, y es el Espíritu revelándose de manera visible en el bautismo de Cristo. Ahí está el Espíritu Santo. Se manifiesta bajando delante del cielo, posándose en Cristo. Es claro que Juan vio algo visible. No estaba alucinando, no estaba teniendo un sueño, vio algo. Y también está claro que lo que vio descendía del cielo como una paloma. Ahora, interesante lo que continúa diciendo Juan. Dice el final del verso 32, y permaneció sobre él. Se posó. Esto significa que el Espíritu Santo se puso sobre Cristo en el momento del bautismo. Se posó sobre él y no se marchó. El Espíritu Santo estuvo presente a lo largo de todo su ministerio y nunca lo abandonó. Es más, los milagros que hizo el Señor los hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Acompáñenme a dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento. Isaías 61. Versículo 1 y versículo 2. Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. Dice el verso 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Por cierto, estas palabras Jesús las lee estando en Nazaret. ¿Te acuerdas? Lucas capítulo 4. Llega a Nazaret, a la sinagoga, y se le da el libro y lee. Y observa qué es lo que lee el Señor. Lucas 4:18. Lucas 4:18. Voy a leer desde el 17. Lucas 4:17. Dice: le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro,
versículo, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos, y vista a los ciegos, perdón, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién cumplió esa escritura? Cristo. ¿Quién tenía a Cristo en su vida, en su ministerio? Al Espíritu Santo. ¿Y lo dejó en algún momento el Espíritu Santo? No lo dejó, no lo abandonó. Estuvo con él, estuvo presente en todo su ministerio. Y lo que estamos observando aquí en el versículo de Juan es a la Trinidad. Ahí está la Trinidad. Cristo está siendo bautizado por Juan, el Espíritu Santo desciende del cielo y el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. El propósito de que descendiera el Espíritu Santo era hacer un testimonio no solo para Juan, sino para toda la multitud. La multitud que estaba escuchando a Juan necesitaba escuchar lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento Dios estaba ratificando quién era Cristo. Estaba diciendo: este es mi Hijo amado, este es a quien yo escogí, este es mi varón, este es el hombre que yo escogí para que sea el Cordero. Mi Cordero del pecado del pecador, a quien Dios Dios envió al mundo ahora que está iniciando su ministerio. Es Él que tiene al Espíritu Santo, y quien tiene al Espíritu Santo y le concede a los hombres la misma presencia de su Espíritu. Dice el verso 32 que Juan dio testimonio viendo al Espíritu Santo descender como paloma. Dice el verso 33. Repite lo mismo que dijo el verso 31. Y yo no le conocía, pero yo con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo no le conocía, ya explicamos esto. Juan no sabía que Jesús era aquel varón que iba a venir, hasta que el Padre le dice: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es a quien yo escogí. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios, dice Juan, que me envió a bautizar. Dice: ¿cuál es la señal para identificar al Cordero? Sobre quien veas descender al Espíritu Santo. Sobre quien tenga la presencia del Espíritu Santo, Él va a ser quien bautice con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Y aquí Juan está atribuyendo un oficio más a nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser quien bautiza con el Espíritu Santo. Hay varios bautismos. No voy a tener mucho en ese punto, pero hay algo que conocemos como el bautismo en agua, ¿no? Todo aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador y que ha decidido obedecerle en el bautismo, se bautiza en agua. Es el bautismo con agua. Y creemos que el bautismo es importante. No salva a nadie, pero identifica al creyente con Cristo y con la comunidad, con la iglesia. Ese es el bautismo en agua. Pero el bautismo en el Espíritu es totalmente diferente al bautismo en agua. Completamente diferente. El bautismo del Espíritu Santo es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuándo vino esto? ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, ¿cuándo llegó el Espíritu Santo? Allá en
en Juan 14 Jesús le dice a los discípulos que Él enviara al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ellos para siempre. Y ellos tuvieron esta promesa y dijeron, bueno, va a venir el Espíritu Santo. ¿Me acompañas a Hechos capítulo 1, por favor? Hechos capítulo 1. Después de la resurrección, el Señor pasa con sus discípulos aproximadamente 40 días, hablando con ellos, recordándoles, enseñándoles, consolándolos. Lleguemos allá a Hechos 1, 4. Y estando juntos, ahí estaban los 11 más, otros tantos eran, dice el capítulo 1, eran como 120 reunidos en el aposento alto. Y dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa de Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo inició el bautismo del Espíritu Santo en los creyentes? Cuando vino por primera vez el Espíritu Santo a una iglesia, a una congregación que estaban reunidos en Jerusalén en un aposento alto, 120 en número. Ellos estaban ahí reunidos, era muy temprano, a las 9 de la mañana, cuando vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, ¿me acompañas? Hechos capítulo 2. Era el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Esto que dice Lucas, que fueron llenos del Espíritu Santo, es todo ya el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos ustedes el bautismo del Espíritu Santo en el vientre? Es lo que el creyente cree en Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo lo bautiza. Lo bautiza. En Cristo como Señor y Salvador, va a ser bautizado por él. Va a ser bautizado. La palabra bautismo significa sumergir, poner dentro de agua. Poner dentro de agua. Eso significa el bautismo en agua, poner dentro de agua. Y cuando dice bautismo del Espíritu, significa que ¿qué? El Espíritu Santo somos puestos ¿dónde? ¿Dentro de quién? Dentro del Espíritu Santo. Nosotros somos puestos dentro del Espíritu Santo. Y cuando habla del bautismo del Espíritu, nosotros no hacemos nada. El hombre no hace nada. Todo lo hace bien. Dios. Dios es el que bautiza con su Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los creyentes. Todos los creyentes. ¿Puede haber algún creyente bautizado en el Espíritu y no bautizado en agua? Sí. Sí, ¿perderá su salvación por bautizarse en agua? No, porque ya es salvo, ya fue bautizado con el Espíritu Santo. Pero verdaderamente obedece al Señor. Cuando llega el momento del bautismo en agua. Llega el momento del bautismo en agua. Ahora, ¿por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? Porque identifica a los creyentes de los incrédulos. Y no quiere decir que desde los creyentes desde los incrédulos, no, pero identifica a unos con otros. Unos son creyentes y otros no son creyentes. Unos tienen al Espíritu Santo y otros no lo tienen. No tienen al Espíritu Santo. Y no sabe que para comprar. ¿Recuerdas? Hay un hombre en Hechos que dijo: denme el poder, denme de ese Espíritu. No se compra. No se hereda. No te lo pasa tu mamá o tu papá. No te lo da tu esposa. No puedes comprarlo en la iglesia. No puedes ir al mercado a comprar Espíritu Santo. No puedes. Es algo que Dios da a quienes han confiado plenamente en su Hijo como Señor y Salvador. Solo ellos, solo nosotros.
¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Cristo, Dios. Cristo es quien nos bautiza con el Espíritu Santo. Mi hermano, lo que está diciendo Juan allá en el Evangelio de Juan es tan impresionante que a veces lo pasamos por alto. No, mi hermano, quien salva es quien, Cristo. ¿Cómo nos garantiza que somos salvos? Con la presencia de su Espíritu Santo. Efesios capítulo 1. Acompáñame, Efesios capítulo 1. Verso 13 y verso 14. Efesios 1, 13 y 14. Pablo está hablando de la Trinidad, está hablando del Padre, del Hijo, ahora va a hablar del Espíritu Santo, y dice en el verso 13, en él, está hablando de Cristo, en él también vosotros habiendo oído la palabra el evangelio de vuestra salvación, y habiendo para que alguien crea que escucha el evangelio. Y escucha el evangelio, entonces ya puede creer. Y si creen, dice Jesús, dice Pablo, perdón, fuiste, después de creer en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué sucede cuando creemos en Cristo? El Espíritu Santo no nos sella, el Espíritu Santo es el sello. El Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es nuestra garantía de salvación. Verso número 14. El Espíritu Santo, dice Pablo, Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Quién es la garantía de la salvación en el creyente? El Espíritu Santo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo al creyente? A través de la predicación de la palabra de Dios. Y bautiza al creyente, es recién convertido al Espíritu. Dios, Cristo. Y es la presencia del Espíritu Santo la que hace la diferencia entre nosotros y los incrédulos. Esa es la diferencia. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. Nosotros creemos en Cristo y creemos que tenemos el Espíritu Santo. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. En ti. Y esto nos debería poner a temblar cada vez que mentimos, cada vez que pecamos, cada vez que hay un pensamiento equivocado, un pensamiento pecaminoso a nuestra mente, deberíamos de arrepentirnos, porque tenemos en nosotros al Espíritu Santo, hermano. ¿Te das cuenta? ¿Te puedes dar cuenta? Incluso Pablo dice, hablando de la fornicación, que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿Sabes qué? Haces pecar en tu cuerpo al Espíritu Santo, dice Pablo. Deberíamos de poner atención. El bautismo que habla aquí solo viene por la cabeza de la iglesia a los creyentes. Es lo mismo que el nuevo nacimiento. Es un bautismo no del cuerpo, sino del corazón. Es el bautismo que recibe al arrepentido en la cruz sin ser sumergido en el agua. Es el mismo bautismo que tú y yo hemos recibido. Es bueno ser bautizado en agua para ser redimidos, para pertenecer a la iglesia, pero mucho mejor es ser bautizado con el Espíritu Santo para ser admitido en la iglesia de los verdaderos creyentes. El bautismo del Espíritu Santo es muy importante, hermano, muy importante, y debes de ya haberlo recibido si eres creyente. Si no eres creyente, no te preocupes. El día que tú creas en Cristo como tu Señor y Salvador, Dios te bautiza con su Espíritu. Tú no tienes que hacer nada, no tienes que pedirlo. Él lo hace todo. Él hace todo. Pregúntate si has sido bautizado en el Espíritu
Santo, si has creído verdaderamente en Cristo como el Cordero de Dios. Hay muchas personas, lo puse en mi nota, hay muchas personas que están en las iglesias que creen ser creyentes, que creen tener derecho de ser llamadas hijos de Dios, que dicen haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero su vida niega, su testimonio niega, sus acciones, sus palabras, su vida entre semana niega. Muchos se conforman con su vida intelectual. Muchos que yo he conocido de Jesús desde niño me llevan a ver, dicen muchas historias de Jesús. Bueno, eso no te salva, tampoco te salva. Veamos el tercer nombre del Mesías que debe motivarnos a amarle. Ahí vemos hace unas semanas el Cordero de Dios, el ungido de Dios. Vamos al tercer nombre, el Hijo de Dios. Verso número 34. Sigue hablando Juan. Recuérdalo, es Juan el Bautista quien habla. Y dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan enfatiza que su testimonio es real, firme, válido. Y el testimonio de Juan es que Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios. Ese es su testimonio. No tengo más que decirles, ya dije, Él es el Cordero, Él es el Dios preexistente, Él es el Dios eterno, Él es el que bautiza con agua, Él es el que recibió la presencia del Espíritu Santo, y yo lo vi. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Yo le di perfectamente, dice Juan, desde el momento en que el Padre me dijo sobre quien veas descender al Espíritu, yo le vi, yo sé quién es. Él es el Hijo de Dios. Una experiencia maravillosa, hermano. El Dios acerca de Cristo. Y su testimonio de Juan permanece vivo hoy. Si Juan dijo que vio, yo creo que lo vio. Si él dijo que él es el Hijo de Dios, él es el Hijo de Dios. Pero ¿por qué Juan? Su testimonio es válido, no deja lugar a dudas, no dice, bueno, por allá un Hijo de Dios, dice, él es el Hijo de Dios. Yo le vi y este es el Hijo de Dios. Y cuando se refiere a Cristo como el Hijo de Dios, nos habla de esa relación especial que existió eternamente entre el Padre y el Hijo. Dios siempre fue Padre y el Hijo siempre fue Hijo. ¿Cuándo empezó eso? En la eternidad pasada. En la eternidad pasada. El título Hijo de Dios va mucho más allá de la idea de que Él es el obediente, Él es el amado Hijo de Dios, va más allá de que es el Rey, el Mesías, se refiere a la naturaleza esencial de Jesús. Él es Dios. Cuando los judíos decían, Él es hijo de, decían, Él es igual a. Entonces, si decían, Jesús es el hijo de José, el carpintero, estaban pensando, Jesús es carpintero como su padre. Y cuando dicen, Jesús es hijo de Dios, están diciendo, Jesús es Dios como su padre. Y si tú te acuerdas, esta es la acusación por la cual llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Lo acusaron los judíos de ser el Hijo de Dios. Lo acusaron de blasfemia. Nadie puede ser hijo de Dios. Hijo de Dios sí, porque lo soy. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Cristo siempre ha sido Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, y nunca dejará de ser Dios. Nunca. Nunca. Tristemente he escuchado en muchos lugares que dicen que cuando Él se encarnó dejó de ser Dios. No es cierto, mentira. Blasfemia podría decir yo. Nunca dejó de ser Dios, siempre fue
Dios. Juan estaba convencido de que era Dios, no solo hijo de María, sino hijo de Dios. Él estaba convencido. Recuerda del propósito del Evangelio de Juan, Juan 20, 30 y 31, y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio. Este es el propósito del Evangelio. Por cierto, no es el único que lo declara. El Padre afirma que Cristo es su Hijo amado en el bautismo. Los ángeles lo anunciaron como hijo amadísimo. El Padre otra vez, de modo de la transfiguración, dijo: este es mi Hijo amado. Los discípulos lo hablan como el Hijo de Dios, Mateo 14:33. Pedro lo confiesa como el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. Tomás le confiesa como Señor mío y Dios mío. Y un centurión, un gentil, afirma ahí en Marcos 39, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Este hombre es el Hijo de Dios. Hay otro personaje en el Nuevo Testamento que recordé cuando estaba terminando de preparar la predicación hace unas semanas. Me acordé de un ciego. ¿Te acuerdas ayer en el Evangelio de Juan, un ciego de nacimiento? Lo vamos a ver después con calma. Pero este hombre es sanado porque Jesús era sábado, era día de reposo, y lo sana el Señor. Y de repente lo ven y le dicen: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué te pasó? No, pues es que yo era ciego de nacimiento, pero ya veo. ¿Quién te sanó? No, pues un hombre me sanó. No sé quién es. No sé quién es quien me sanó. Y le dicen: pues es que el hombre es pecador porque sanó en día de reposo. Y el hombre les contesta: si es pecador no lo sé. Una sola cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. En un principio este hombre no sabía mucho de Jesús, simplemente lo sanó, nunca lo había visto, no sabía de él, no podía dar un testimonio completo, pero la razón dice: yo Jesús que había respondido a la pregunta, y ella le dijo: ¿eres tú el Hijo de Dios? El hombre no sabía quién era el Hijo de Dios, lo había presentado, y dijo: ¿quién es el Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y que dijo: creo, y le adoró. Mis hermanos, no solo confesó que era el Hijo de Dios, sino le adoró como Dios a Cristo. A veces no conocemos muchas cosas de Cristo. Nos puede pasar como este hombre, ¿no? No sé quién es, pero sé lo que ha hecho en mi vida y sé que Él es el Hijo de Dios. Y con mi vida le adoro. La próxima vez que te encuentres a un amigo, como al principio de la introducción, ya tienes respuestas para él. Ya tienes respuestas para él. Si verdaderamente es tu Señor, si verdaderamente te ha salvado, ya tienes forma de presentar a Cristo a cualquiera que te pregunte. Y aunque no te pregunten, presenta a Cristo. Presenta a Cristo. A veces confundimos las cosas y pensamos que nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es lo que la gente necesita escuchar. Bueno, en parte hay cierta razón, pero ¿sabes qué necesitan ellos escuchar? Tu testimonio respecto a Cristo. No quieren saber quién eres tú porque ya te conocen. Ya saben de dónde te tomó el Señor. Era tu amigo. Hizo las mismas travesuras que tú. Te conoció cuando eras joven. Él quiere saber qué hizo Cristo en tu vida y cómo te cambió y lo que hoy Él es para ti. Ellos necesitan escuchar sobre Cristo. Ellos no necesitan saber que te eras alcohólico, drogadicto, mujeriego, asesino, violador, narcotraficante y todas esas cosas. Ya lo saben. Ellos necesitan conocer a Cristo. Al Cristo que tú
salvó a ti y que necesitan ellos para ser salvos. Exactamente al mismo Cristo. Aquel Cristo que vino a la tierra, se encarnó, se humilló hasta la cruz y dio su vida para pagar por tus pecados en la cruz. Ese Cristo es el que ellos necesitan escuchar. Ese Cristo que vamos a recordar con la cena. Ese es el Cristo que necesitan escuchar. Lo dije hace algunos años. Lo sigo sosteniendo. La gente allá afuera conoce muchas cosas de Jesús, pero no conoce a Jesús. No lo conoce. ¿Quién va a ir a predicar? ¿Quién va a ir a decirles quién es Cristo? ¿Quién va a ir a decirle a tus hijos? ¿Quién va a ir a decirle a tus vecinos? ¿Quién va a decirle a tus papás, si los tienes? Dios te ha dado la bendición de tener a tus padres todavía. ¿Quién les va a decir sobre Cristo? ¿Quién les va a predicar? Espero que en tu corazón la respuesta haya sido yo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que aprendemos, por presentarnos a tu Hijo Jesucristo. Hoy le conocemos. Hoy podemos dar testimonio de quién es Él. Hoy podemos reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Hoy lo identificamos como el Cordero de Dios, que quitó nuestro pecado un día en nuestro lugar para darnos vida, para justificarnos delante de ti. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por ese plan maravilloso de decir y nunca nos dio Dios. Gracias por haber escogido el debido, por habernos llamado a ser tus hijos y poder disfrutar, Señor, de esa relación contigo, de esa vida que hoy tenemos contigo, Padre. Gracias. Señor, estamos a participar de su cena, de esta cena, recordando su muerte, su sacrificio. Debemos hacerlo con manos limpias, con corazones limpios. Reconocemos, Padre, que hay pecado en nosotros. Reconocemos, Señor, que no vivimos la vida santa que a ti te agrada. Y venimos delante de ti suplicando, Señor, tu perdón, suplicando tu misericordia, Padre, pidiéndote que tengas misericordia de nosotros, Padre. Como aquel publicano que no quería ni llevar, que reconocía su indignidad, su pecado, su maldad, y que lo único que clamaba era por misericordia. Así venimos delante de ti, Señor, suplicando misericordia por nosotros, pidiéndote, Padre, que perdones nuestros pecados. Perdónanos, Padre. Perdónanos por no ser lo que debemos ser, por no hacer lo que debemos hacer, por no pensar lo que debemos de pensar. Perdónanos. Y permítenos, Señor, participar, recordar la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz. Recordar su sacrificio perfecto, su vida santa, su muerte perfecta, su resurrección. Y
porque viene por nosotros. Mi hermano, si vas a participar en la cena del Señor, que te pongas en pie. Como hemos hecho semanas atrás, pasamos por las orillas para regresar el centro. Adelante, mis hermanos, por favor. Si ya todos tenemos